Claro, como ustedes bien dicen, YouTube es una buena fuente para adquirir información, ¿no? Y como yo le comentaba ayer, el caso de matemática, la gente lo hace con mucho profesionalismo, o sea, nadie pone videos de matemática para entretenerse, ¿no? Lo hace con buena voluntad. No es que los matemáticos sean mejores personas, pero sucede que en este caso eh, todos hacen una especie de aporte a la difusión de la matemática. Entonces son bastante buenos, son bastante buenos. Quizá hay que tener cuidado un poco con el lenguaje, ¿no? No es que sea tan diferente tampoco, pero hay que tener sus reservas de repente. Mire, ya sabemos que lo que vimos ayer, esta búsqueda de resultados mediante cálculos o mediante mediciones, siempre son susceptibles de ser erróneos. Y para el caso de lo que hemos visto hasta este momento en métodos numéricos, nosotros tenemos estos métodos para resolver ecuaciones. Y los métodos son bisección, después vimos método que se llama de punto fijo, lo voy a colocar en este orden, punto fijo, método de Newton-Raphson, método de la secante, y una variante de la secante que se llama regla falsa. Ahora, hay otras variantes, ¿no? Puede uno tener otros métodos, pero esto es lo más usual, lo que en la literatura para enseñanza universitaria uno encuentra. Ahora, ¿qué pasa con el problema del error? Ahí, y como bien dice usted, todos los apuntes que ustedes ven, bueno, se menciona el error. Claro, porque estos usualmente son iteraciones que uno va haciendo, ¿no? Para encontrar. Con las iteraciones, uno se acerca con valores, puede ser, bueno, desde x0, se le llama x1, x2. Uno se va acercando mediante esos valores que encuentra con ciertos procesos llamados iteración, donde se van construyendo uno a partir del anterior, hasta ojalá llegar a encontrar el valor más cercano al valor exacto. Entonces, estas aproximaciones, bueno, tienen un error, una distancia aquí que se puede medir. El error se mide mediante esa distancia. Y bueno, si estamos más alejados del punto, por supuesto el error es mayor. Y la idea siempre es tener un error acotado, o sea, decir, mire, yo acepto que usted me aplique este método, encuentre una solución, pero por favor dígame que esto es a lo menos menor que un milésimo de error, menor que un 10 milésimo, o si quiere más precisión, menor que un millonésimo. Entonces, ¿cuál es la dificultad? Bueno, la dificultad es que este numerito no se conoce. No se conoce. Porque, como decíamos ayer, si se conoce, se acabó todo. No se conoce. Entonces, cuando uno habla del error, la distancia entre la aproximación y el número exacto, bueno, no tiene número exacto, entonces ¿cómo va a medir el error? Entonces aquí se aplican dos yo diría, grandes formas. Primero, en algunos casos, y es lo que vamos a ver hoy día con un par de ejemplos, en el caso de la bisección y en el caso de punto fijo, existen fórmulas de error. Aquí existe fórmula para el error. Y también aquí existe
fórmula para el error. Eso lo vamos a ver hoy día en un par de ejemplos. Entonces queda todo este grupo de métodos que no tiene fórmula. No tiene una fórmula para el error, digamos, no hay una relación entre estas aproximaciones que nos digan, bueno, usted haga tantas aproximaciones y yo le garantizo que hay un error de este tipo, de este calibre, digamos, de este tamaño. Entonces, ¿qué hacemos acá? ¿Qué hacemos en estos casos? Entonces, en estos casos, allí se habla de este error de aproximación. Es sub A, epsilon A le habíamos llamado ayer, ¿no? Epsilon A. Donde el epsilon A, error de aproximación, se calcula en cada paso, digamos. Haciendo ver la diferencia entre dos pasos consecutivos, en forma relativa. O sea, valor presente, que se llama, menos valor anterior partido por valor presente. Es un error relativo en ese caso. Y entonces uno para cada paso va obteniendo un valor de ese error. Entonces es el error de aproximación. Lo voy a llamar aquí, es sub aprox para efectos de la explicación, ¿no? Epsilon aprox. Epsilon sub aprox. Y esto se calcula, entonces, bueno, de esa manera. X n más el presente, llamémosle xn, el anterior xn menos 1, lo digo por xn, ¿ya? Y ese sería el error de aproximación, llamémosle enésimo, para darle algún nombre, ¿no? E sub n, epsilon sub n. Siempre esto se toma en valor absoluto, y también para tener un mejor entendimiento, se multiplica por 100 y queda expresado en porcentaje. Entonces, cuando uno hace una tabla de valores a partir del uso de Excel o cualquier otro programa, entonces va a tener una columna aquí con los valores anteriores y valor presente. Aquí va a estar el xn-1 y aquí va a estar el xn. Entonces, para estos dos valores uno puede calcular el epsilon n que le corresponde. Después que tiene el xn, con el xn saca el xn más 1. Y con eso sacará el epsilon próximo, llamémoslo n más 1. Y así se va hacia abajo. Entonces, con esto decíamos nosotros ayer, bueno, podemos resolver problemas cuando uno pregunta cuántas cifras significativas quiere. ¿Cuántas cifras significativas quiere? Entonces, para eso hay que darse primero una tolerancia. Si uno dice, mire, tolerancia tiene el mismo sentido usual de tolerar, ¿no? Uno, no sé, tolera un disgusto, digamos. O sea, le pone una cota, ya hasta aquí no yo me enojo, después ya me olvido del asunto. Esa es la idea, una tolerancia. Y esa tolerancia la vamos a llamar, allí yo la veré el apunte, epsilon t, t de tolerancia. Yo le coloco esos símbolos para que sea más comprensible de acuerdo a la notación que yo tengo, a lo que estoy explicando en los apuntes, ¿no? Entonces, es una tolerancia. Entonces yo puedo decir una tolerancia de, por ejemplo, de 10 elevado a menos 4, un 10 milésimo. Eso como ejemplo de tolerancia. Entonces, ¿cómo yo determino la cantidad de cifras significativas que me va a arrojar eso? Bueno, como una tolerancia, yo quiero que estos es de aproximación, E sub A, ¿no? Esos eran los E sub epsilon A. Sea menor que esa tolerancia, epsilon T. Y esa tolerancia entonces viene dada por una fórmula
que allí la colocamos ayer, era 0,5, es 0,5 por 10 elevado a 2 menos m. Esa era la fórmula para encontrar entonces la tolerancia. O sea, la tolerancia puede ser 0,5, 0,05, 0,005, 0,0005 más 0 a un 5 al final. Digamos. Ese es el tipo de expresión de esta forma de aquí. Porque m parte de 0, de 1, de 2, de 3, de 4, según los pasos. Esos son los pasos. Le puse m y no n para no confundir el asunto. N uno siempre lo entiende como el primo hermano del n. El k también, ¿no es cierto? N igual 1, 2, 3, m igual 1, 2, 3, k igual a 1, 2, 3. Son los símbolos para los números consecutivos. Sobre todo si son enteros. Entonces, en ese tipo de problemas, y la segunda lista la voy a hacer de esa manera. Vamos a hacer ahí ejercicio donde uno dice, bueno, encuentre la raíz de una ecuación con una tolerancia de tanto. Entonces, aquí vamos a sacar la cantidad de pasos resolviendo esa ecuación de m. Y esa ecuación se resuelve entonces haciendo que esa tolerancia sea menor que el número que uno le da. Ya. Eso es un asunto. Entonces, otra manera es decir, bueno, eso lo hicimos en la primera guía, ¿no? Yo en la primera guía le coloqué los ejercicios y por favor revísenlo de nuevo. Hoy día lo estuve mirando porque ojalá no haya pasado ningún error. Puse ejercicio donde pedía, encontraba una raíz, ¿no es cierto? Una ecuación que sabemos que gráficamente significa si esta es la fórmula y igual a f de x de una función, bueno, la ecuación es f de x igual 0. Y la raíz significa este puntito donde la curva corta el eje x. Eso es. Entonces, si yo voy aquí consiguiendo puntos que se acercan al valor de la raíz, también tengo imágenes. Imágenes. Para este x sub 0, la imagen es f de x0. Para x1 es f de x1. Para 2, f de x2. Y así sucesivamente. Entonces también puedo hacer ver, ¿no es cierto? Porque si esto es una curva que va tendiendo a 0, obviamente que esas distancias de esos segmentitos que yo anoté acá van tendiendo a ser 0 porque se van achicando. Más cerca del punto, más cerca del segmentito. Profe. Admitir. Gracias. Sí, hay un compañero. Sí, hay 3. Ahí está. Entonces, en esa lista de ejercicios, revísala bien, como lo decía. Yo algunos ejercicios los puse. Encontrar una aproximación con 10 pasos, con 20 pasos. Eso simplemente uno corta en el n igual a 9, si partimos de 0, de 0 a 9, 10 pasos, cortamos ahí y decimos ya, listo, esa es la aproximación que me piden a mí. No hay ningún problema. Y otra forma decía, encontrar una raíz aproximada de tal manera que esta distancia sea menor que algo chiquitito, un décimo, un centésimo, un milésimo, o sea, 10 elevado a menos 1, 10 elevado a menos 2, 10 elevado a menos 2. Y lo que se hace allí es comparar, bueno, los f de x hay que calcularlos, es como una columna extra de nuestra tabla Excel. Uno va calculando las imágenes, bueno, y se va a dar cuenta de que en un momento la cosa se va achicando mucho, y cuando le dicen a uno, bueno, con 3 cifras exactas, puede suceder lo siguiente, que uno tiene aquí una expresión como esta, 1 punto, estos son los valores de los que estoy llamando aquí los f de x, ¿no? F de xn. Esos son los valores. Entonces puede tener aquí 1,45796. Después viene 1,4523. Después viene, por ejemplo, aquí te lo voy a poner un 8. Así. Después viene 4, 5, 8, 2, 6. 1, 4, 5, 8, 4,
Aquí podría ser 4 o 3, y así va variando. Pero uno se da cuenta en este caso, fíjense ustedes, que a partir de un cierto momento, esas cifras se repiten, junto con el 1 acá, ¿no? Se repiten. Y uno se da cuenta que esto no varía, o sea, esto va disminuyendo, pero ya estas 3 primeras cifras se conservan, a partir de un cierto paso en adelante se conservan. Entonces aquí uno puede decir, yo lo encontré por lo menos con 3 decimales exactos, o 3 decimales convincentes. ¿Fíjate? Porque estos ya no variaron. Uno puede seguir hasta que se aburra sacando valores, pero ya estas 3 cifras aquí no se alteran. Incluso más adelante puede que uno vea que el 4 o 5, eso podría variar, el 4 o 5 se repite. Entonces, en ese caso sería 2 cifras exactas, se puede llamar, 2 cifras convincentes, no sé, 2 cifras verdaderas. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea cuando no se tienen, entonces, fórmulas para error. Ahora, para estos 2 métodos sí que se tienen fórmulas para error, y es lo que vamos a mirar acá, de lo que ya algo vimos en el caso de la bisección, pero también vamos a mirar uno de este punto fijo que es un poquito más complejito, pero tampoco es tanto. Es el panorama del asunto de los errores. Es el panorama del asunto de los errores. Entonces, esas son las maneras como ustedes ven en los libros, cómo se preguntan respecto de los errores, o las estimaciones que se requieren respecto a los errores, o como en esas clases que ven en YouTube también lo encuentran, ¿no? Bueno, digo, hay que tener cuidado, a veces es cifra exacta, se le puede llamar, cifras verdaderas, o dígitos. Quizás es mejor la palabra dígito, ¿no? Porque dígito hace mención a los números en sí mismos. Los dígitos son las componentes del número. Entonces, con 3 dígitos exactos, puede decir uno aquí. Con 3 dígitos exactos. Entonces, este es un caso que se presenta con 3 dígitos exactos. A partir de este paso. En adelante. ¿Se entiende la idea? ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Está más o menos bien? A ver, para ilustrar esto, entonces, vamos a hacer un ejemplo de cada caso. Uno con bisección y otro con punto fijo. Bisección es que es el más popular porque es el más sencillo, ¿no? Claro, lo más sencillo a veces no son los mejores. Va con toda seguridad, va a la raíz, ¿no? Porque recuerden que lo va encajonando el valor que nosotros buscamos como solución. Pero puede ir muy lento. Aunque uno dice, si yo tomo un trocito, ¿no? que representa aquí geométricamente a un intervalo, y lo digo por la mitad, desecho la mitad, me quedo con la otra mitad, desecho la mitad, la mitad, como le decía, ¿no? Eso parece ser que cada uno no lo puede dibujar, porque ya los 4 o 5 mitades ya no aparece ningún dibujo en la pizarra. Pero si uno le va colocando una lupa muy grande cada vez, ese trocito muy pequeño es tan ancho en sentido geométrico como el primero que uno hizo. Todo depende de la perspectiva del asunto, ¿no? Pero es un método interesante, digamos, y tiene ese error, tiene fórmula para el error. Entonces veamos el caso del error en la bisección. ¿Alguna pregunta? Díganme por favor si hay que aclarar algo más. Si
no les parece muy claro, complicado. Ahora, en esa lista de ejercicios, probablemente cuando yo le coloque la solución de ellos, estas partes que son cálculos de tipo algebraico, ¿no? Lo haga a mano, no lo escriba, porque si no tendría que tener demasiado tiempo para escribirlo. Entonces, bueno, las partes de Excel sí que se las pongo en un archivo aparte, porque eso la idea es que ustedes la rescaten, la copien y la abran y ahí la estudien. Siempre es bueno hacerse una copia extra porque, por lo menos a mí me pasa que yo no uso ratón, entonces a veces aprieto mal una tecla y se me jode. En un ejercicio no lo podía recuperar porque las columnas se me fueron por tratar de copiar algo en otra parte y fue imposible. Tuve que hacer toda esta parte de nuevo. Bueno, cosas que suceden. Mire, veamos esto. Dice, voy a anotar el ejemplo, el ejercicio. Pues se lo voy a entregar en una guía esto. Esto lo vamos a anotar en la pizarra. Dice, encontrar una cota límite para el número de iteraciones que determinen aproximaciones de la raíz de x cubo menos x menos 1 igual 0 en el intervalo 1, 4 usando bisección y que alcance una validez de aproximación de 10 elevado a menos 3. Eso es. Entonces, lo que sucedía aquí, y es el caso, ¿no? En el método de la bisección, decíamos nosotros que existe una fórmula y que tenemos que era la siguiente: b menos a partido por 2 elevado a n es el largo del intervalo. Es el largo del intervalo, después de haberlo hecho por enésima vez. Si quiere, colocamos aquí por mientras, ya después, largo del intervalo. Recuerden que la idea es, comenzamos con AB, lo dividimos por la mitad, decidimos dónde queda la raíz, si decimos acá, entonces tomamos la mitad, ese se desecha, después tomamos la mitad, puede que se deseche este, y esa mitad está en un punto que es el promedio de estos dos, y después la mitad de la mitad de la mitad, y esos intervalos, como es dividir por 2 el intervalo original,
que tiene largo B menos A, lo vamos dividiendo por 2, el anterior por 2, por 2, por 2, por 2. Entonces los largos van adoptando esta medida, B menos A partido por doble A n, tantas veces como cortemos por la mitad el intervalo. Y eso entonces yo lo quiero hacer menor que 10 elevado a menos 3. Entonces aquí yo voy a sacar la cantidad de pasos. N es la cantidad de pasos. Entonces se fijan, en todos los ejercicios yo coloco siempre una primera columna que es de N. N partiendo de 0, 1, 2, 3 hacia abajo. Y N es la cantidad de pasos. Entonces, ¿cómo determinar esa cantidad de pasos? Bueno, resolviendo esa ecuación, que es una ecuación que tiene la incógnita allí en esa potencia. Para este ejercicio, ¿cuánto vale B? B vale 4 y A vale 1. O sea, sería 3 partido por 2 elevado a n, menor que 10 elevado a menos 3, si quiero lo colocamos 1 partido por 10 elevado a 3. ¿De acuerdo? Lo multiplicamos cruzado, el 2 elevado a n va a quedar sobre la parte ancha de la desigualdad. Ya podemos anotar entonces 2 elevado a n mayor, se multiplica cruzado, 3 por 10 elevado a 3. ¿Ya? Uno va anotando los números, ¿no? Y de aquí le aplica logaritmo o logaritmo natural, da lo mismo, ¿no? Cuando uno anota log, se entiende que el logaritmo va a ser 10. Es como cuando usamos raíz, ¿no? Si usamos raíz sin ninguna especificación de ese índice que va en el símbolo, es raíz cuadrada. Bueno, aquí también, si nada se dice, es base 10. Y eso se le pide a uno que lo haga una calculadora. Se aplica logaritmo a ambos lados, el logaritmo es una función creciente, o sea, si tomamos el logaritmo de este número, va a ser mayor que el logaritmo de este otro número, visto de izquierda a derecha. Entonces, aplicar el logaritmo de una potencia es n por logaritmo de 2, mayor que logaritmo de 3 por 10 elevado a 3. Entonces, n tiene que ser mayor que logaritmo de 3 por 10 elevado a 3 partido por logaritmo de 2. Y este numerito, bueno, se saca en una calculadora. Eso. Sale más o menos 11.55. 11.55. 11.55. Muy bien. Profe. Sí. ¿Qué significa eso? Hay unos compañeros que están con el micrófono abierto, los puede silenciar porque nos molestan en la edición. A ver, ¿cómo se hace esto aquí? No voy a decir que lo saquen. Bueno, pero lo mejor es decirle a quienes lo tienen abierto que ya no es nadie en este momento. Ya, no hay nadie con el micrófono abierto. Si son errores que... Ahora nadie tiene mi micrófono abierto. Pero por favor, eso no significa que no puedan preguntar. O sea, preguntan y pues lo cierran para no molestar a la audiencia. Entonces, teníamos esto. Ya. Entonces, para que alcance esa aproximación, al menos hay que llegar que n sea mayor que la posición 12. Aquí n es mayor que ese número. N tiene que ser un número entero, es un número de pasos. Primer paso, segundo paso, que se enumeran como 1, 2, 3, 4, 5, etc. Entonces, aquí uno dice tomar n igual 12. Entonces, cuando uno va con este ejercicio al Excel, copia ahí todo lo que se necesita. Recuerden que eso ya habíamos comentado, que uno lo hace una sola vez y ya está hecho. Y
si hay otro ejercicio, entonces uno cambia la fórmula del F, ¿no? Y con eso, digamos, saca toda la cantidad de valores. Entonces, en su listado, que ahí también aparece, 0, 1, 2, va a llegar hasta el número 12, paso 12, y ahí se quedó. Entonces, en la columna que corresponda al X promedio, le habíamos llamado al comienzo, ¿no? A, B y C, para hacerlo más familiar. C era el promedio, C era A más B medio. Entonces, le llamamos AN, CN después y BN. Entonces, cuando lleguemos con S acá, ese numerito aquí, ese va a ser el resultado. ¿Cierto? Para ese nivel, entonces, de aproximación que aquí nos piden que tengamos en el ejercicio. Ya. Probablemente si piden una cota mayor, 10 elevado a menos 5, habrá que avanzar un poco más. O sea, eso lo dará el resultado que será tal como este ejercicio, ¿cierto? Aunque si ustedes no tan solamente va a cambiar acá si este 5 cambia un 5 aquí, todo lo demás se resuelve de manera similar. Aquí iría un 5, etc. Cambia, por supuesto, la cantidad de pasos. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿No preguntas? Profe, ¿Sí? Dime. no, estaba atendiendo el desarrollo del ejercicio un poco y ahí al lado de la ecuación de B menos A ¿Sí? menor a 10 a la menos 3, la ecuación que está al lado. ¿Cómo salió? No entiendo cómo se dio el 10 a la menos 3, aplicó una propiedad y lo bajó. ¿Ya? Mira, este Pero es el A y este es el B. ¿De acuerdo? Partíamos con una B. B menos A, entonces es 4 menos 1. 3. Quizá debe haberlo puesto ahí, ¿no? A veces esta cosa estar escribiendo, explicando. Este es un 4 menos 1. ¿Eh? Eso es como está dada la fórmula. Esta es nuestra fórmula que se tiene para el caso de la bisección. Una fórmula para el error, uno dice, ¿no? Entonces, si nos piden aquí una aproximación de 10 a la menos 3, le colocamos 10 a la menos 3. Si la aproximación es 10 a la menos 4, le colocamos 10 a la menos 4. El A y el B son los extremos del intervalo. Se resta el mayor del menor. Y con esto entonces construimos esa inecuación que se llama, y determinado el valor de n, esto siempre va funcionando de esa manera. Siempre va funcionando de esa manera. Aquí son fijos el 2, el n, el 10, elevado a menos. El A y el B cambian según el intervalo donde uno parta. Y cambia esto según esta especie de tolerancia que uno le da. ¿Se fijan? Esa es la idea de esto. Profe, Sí. a ver, entiendo que yo debería generar 12 iteraciones y comparar el punto medio, y el punto medio debería andar del rango de las 10 a la menos 3, ¿está bien? No. Mira, acuérdate que esto significa el ancho del intervalo. Pero, profesor, si yo genero 12 iteraciones, como el n me dio 12, ¿Sí? hasta ahí llego, ¿eso es? Claro, por supuesto. Ya, ok, ya. Porque recuerden que esto, uno si tiene ganas, llega hasta el infinito, o hasta lo que dé la hoja Excel. No sé, la hoja Excel tiene cientos, creo, de casillas. Nunca he usado una cosa como esa, ¿no? Pero profe, el 12, si el esto cálculo me da ustedes 12... recuerdan que lo arrastraban y Sí. aparecía.
Entonces, claro, en algunas circunstancias puede ser interesante, pero no llenan la hoja de puros, aunque no, nosotros no hacemos los cálculos, eso es gratis, pero aquí nos dice, mire, yo me conformo ¿qué significa esto? Significa que cuando tú partes con el intervalo que va entre A y B, que mide B menos A, lo divides por la mitad, y lo voy a dibujar aquí, no hacia abajo, mejor hacia el lado, para que se entienda mejor, la mitad. No tiene por qué ser así, pero así es más fácil explicar. ¿Ya? Entonces lo que te están diciendo aquí es, mire, usted llegue hasta cuando este pedacito sea más chico que un milésimo. Y eso ocurre en la iteración 12. Eso ocurre en la iteración 12. Ya, profe, está claro. Gracias. Eso ocurre en la iteración número 12. Esto, independiente que uno haga el ejercicio o no, ya de antemano sabe por lo menos hasta dónde tiene que llegar. Y eso de alguna forma entonces va determinando un error. O sea, profesor, usted en los ejercicios anteriores, usted nos daba el N, decía tantas iteraciones. En la prueba Claro. o ejercicio que vamos a desarrollar con los colegas, nosotros deberíamos llegar, si usted nos da la validez de aproximación, llegar a la cantidad de iteraciones, ¿no? Claro, de esta manera. Ok. A partir de aquí, como digo, esto es estándar, si no hay nada muy exótico aquí. B menos A todo elevado a N. Eso siempre se cumple para este caso de la bisección. Siempre se cumple. Y es fácil entenderlo con esto que va por la mitad, por la mitad, por la mitad, por la mitad. Dividir por 2, dividir por 2, dividir por 2, N veces. Y eso, bueno, a uno tiene que dárselo, evidentemente. Tienen que dárselo. Y con eso uno descubre cuál es el N, cuántos son los pasos, y hasta ahí cortar la cosa. Yo en los ejercicios en que daba los pasos, ahora le coloqué en color azul el numerito que había que llegar, o la cantidad de pasos. Mírenlo ahí ustedes también. Claro, pero esto es diferente. Uno tiene que determinar cuántos pasos tiene que resolver o dar para llegar a ese validez de aproximación de 10 elevado a menos 3. ¿Sí? Eso es respecto de la bisección. Es así, es bien sencillo, es simplemente un asunto algebraico, ¿no? De una sucesión. Porque si n crece, obviamente A y B están fijos, y si n crece es como un límite. Y si el numerador está fijo y el denominador crece, el valor de la fracción tiende a ser 0. Aquí uno lo ve gráficamente. Que el intervalito tiene un largo casi 0 ya. Entonces es muy sencillo. El otro caso que tiene también su fórmula es el método de punto fijo. El método de punto fijo. El método de punto fijo es un poquito más elusivo, digamos, no es tan simple de agarrar como este, pero vamos a mirar. Vamos a mirar qué pasa. Con un ejemplo completo también que podamos explicar. Aquí la gracia es que los ejemplos son casi universalmente válidos, en el sentido que se pueden casi copiar para todos los casos. ¿No? Ya. Entonces, mire, vamos a plantear ahora otro ejercicio que dice lo siguiente. Como le digo, yo después esto se lo voy a entregar, aunque sea escrito a mano, pero un poquito más ordenadito, para que ustedes lo tengan también. Entonces dice, usar método, voy a colocar de inmediato, de punto fijo, método de punto fijo, para hacer ver que f de x igual 2 elevado a menos x
tiene un punto fijo en intervalo 1/3, 1, 1/3, 1, estimando que el número de iteraciones alcance una validez de 10⁻⁴. ¿No te parece? La misma que pusimos antes. ¿Qué es este método de punto fijo? Y colocamos esta función que es un poquito más sencilla que otras, ¿no? Porque aquí tenemos que hacer ver para que algo, digamos, cumpla con las condiciones del teorema que puse yo de punto fijo. Bueno, que, de todas maneras vamos acá a colocar cómo funciona esto del punto fijo. O sea, uno tiene una función así, igual a f de x, y la ecuación f de x igual 0. Entonces, a veces es bueno transformar esto en una función de este tipo. Habíamos dicho, g de x igual a x menos o f de x menos g de x. ¿Ya? De tal forma que si yo calculo una raíz de esta ecuación, es lo mismo que calculo lo que se llama un punto fijo de g. ¿Por qué un punto fijo? Un punto fijo significa que g del p da p. Da lo mismo, un punto que está fijo. El p lo llevó en p. G le asignó a p la imagen p. Lo dejó fijo. Entonces, si este es un punto fijo, si p es un punto fijo, entonces aquí tendríamos p menos g de p menos p 0. Bueno, sería una raíz de f, entonces. Entonces, esa es la manera de conectar punto fijo con función. Ahora, ¿cómo se hace de esto? ¿Cómo se encuentra g, digamos? ¿Cómo encontrar g? ¿Cómo encontrar g? Dada f de x. Entonces, la idea es despejar de f de x igual 0 un x. Esa es la idea. Ya lo vamos a ver en un caso específico que miremos, ¿no? Quizá podría ir colocando desde ya esto. A ver, para que se entienda así la cosa. X cuadrado menos x más 2 igual 0. Supongamos que es, ya coloquemos la 3 ahí. Entonces, una manera, esta es la f de x igual 0. Una manera de encontrar la g, entonces, es hacer que encontrar una función g que sea igual a x, o sea, despejar la x de aquí. Hay muchas maneras de despejarla, una de ellas sería x, si pasamos este menos x más 2 al segundo miembro, aquí nos quedaría 2 menos x, y luego, para despejar nítidamente la x, como aquí está el cubo, sacamos raíz cúbica. Y este sería entonces nuestro g de x. Y la cosa va muy fácil después, porque para sacar las raíces de g, son los puntos fijos. Entonces lo que hacemos es tomar un número de donde hay que partir, lo colocamos aquí en la fórmula, sacamos resultado, ese número lo volvemos a colocar en la fórmula
otro resultado, lo volvemos a colocar en la fórmula y así nos vamos para abajo. Ahí ya la cosa se hace absolutamente sencilla. El problema es que hay muchas maneras de despejar la X, ¿no? Y según el despeje que haga de X, le va a salir más o menos rápido el resultado. Más o menos rápido. Entonces, ahora, ¿qué condiciones hay que tener aquí para que uno pueda aplicar este método que es bastante potente, ¿no? Entonces, una condición es que el G' de X para los X en el intervalo, para X en general, ¿no? Ahí ve, sucede que G' de X sea acotado. O sea, G' de X menor o igual que un cabo. La derivada sea acotada. O sea que no sea, la derivada siempre es una pendiente, ¿no? Y la pendiente un poco da cuenta de cuán inclinado es la función, o sea, cuán inclinada es la pendiente significa cuán parada es la función. Entonces no queremos curvas muy paradas, digamos. Hay que acotar ahí la derivada. Entonces, ¿cómo se hace ver eso para este caso, digamos? Si nuestra... disculpa, aquí yo es mejor que lo coloque G, ¿no? Una consulta. Estoy haciendo mención a la G. Dígame, sí. Que en el apunte sale que G de X es igual a X menos F de X. ¿Eso es lo mismo que puso ahí o da lo mismo eso? A ver, lo puse... No, yo creo que es mejor así, ¿no? Por efecto de la explicación. Porque así... porque si lo... A ver, lo voy a tener que mirar de nuevo. No recuerdo cómo lo anoté. Pero esta es la manera más simple de entenderlo. Como le digo, si esta G tiene un punto fijo, P le hemos llamado, aquí uno coloca G de P y aquí coloca P. Sí, equivale P. Entonces, como G de X P queda P menos P 0. Y F de X igual 0 quiere decir que entonces que ese sería una raíz de F. Mejor así, ¿no? Voy a ver cómo está la explicación ahí, cómo está dada la explicación en lo que escribí. Si tengo que alterarlo, lo voy a hacer. ¿Eh? Gracias por observarlo. Ya, vamos a mirar eso. Vamos a mirar eso, ¿no? Porque pero entendieron lo que expliqué acá, digamos. Eso sí. Está claro según esta notación. Ya. Entonces, nuestra función es esa. Bueno, y sacar aquí la derivada. Estoy haciendo otro ejemplo en el cuaderno, también puse uno, ¿no? Ahí la derivada era más confusa, pero bueno. Aquí la derivada de esta función 2 elevado a menos x es igual a menos 2 elevado a menos x. Esto lo estoy viendo de un ejercicio que tomé, ¿no? Pero veo que también estos ejercicios, por eso que uno tiene que tener un poquito de cuidado con ellos. Dice, esa es la derivada. Y es entonces esta función como una función con un signo menos y esta parte positiva, es una función decreciente, ¿no? Entonces, en el intervalo donde está definida, en 1/3,
1. Entonces, si es decreciente, es una función que en ese intervalo se vería así, ¿no es cierto?, decreciendo. Entonces el máximo lo obtiene en este punto, en un tercio. Y este es el 1. Lo tiene en un tercio. Entonces, su máximo está en un tercio. Entonces, ¿cuál es ese máximo de esta función G'? Ahora, uno lo puede también encontrar cuando uno quiere un máximo de una función, la deriva. O sea, habría que derivarla otra vez más y allí mirar máximo y mínimo según los métodos del cálculo conocidos. Pero aquí simplemente se puede mirar casi al ojo. Entonces, G' de un tercio tiene un valor que es G' de un tercio, entonces, bueno, hay que meter acá ese valor, y esto tiene que ser un valor absoluto. Ahí eliminamos el menos 2, y aquí entonces colocamos menos un tercio, y todo eso da, bueno, 2 elevado a menos un tercio, que es un número menor que 1. Entonces la cosa está acotada. Ese K existe. Vamos bien, o sea, es una condición para poder aplicar el método. Como le digo, si uno tiene problema aquí con las derivadas, lo mete a un programa, GeoGebra o el otro Symbolab que hemos ya hecho mención, y le pide cuáles son los máximos y los mínimos y se los da. El máximo y mínimo en ese intervalo. Así que eso no es ningún problema hacerlo. Ya. Ahora, ¿cómo determinamos cómo determinamos ahora las cotas para este ejercicio? Voy a borrar un poco acá. Mucho. Y tengo la impresión de que ya necesitamos la luz. A ver si. El aparato lo tengo aquí. Se me cayó las. El asunto ahí. Ahora sí puede estar un poquito más nítido, ¿no? Ya. Entonces, para eso también está en el apunte, si ustedes lo recorren. Para mirar ahora. Entonces voy a anotar aquí que el K era 2 elevado a menos un tercio, y eso da un valor de 0,7937, porque lo vamos a necesitar. Entonces, tal como en el otro caso de la bisección, había una ecuación, en realidad una inecuación, ¿cierto?, que la planteábamos de esa manera, y sacábamos nosotros el valor de n, el número de pasos. Aquí, para este método, hay también una fórmula que dice lo siguiente: K, este K lo voy a colocar con mayúscula, mismo K, porque así parece que lo coloqué en el apunte, K elevado a n por el máximo entre el punto inicial x0 menos esto está en un intervalo AB que era un tercio, y después será un tercio 1. Este es el A, este es el B. Dice x0 menos A, coma B menos x0. Y eso yo lo quiero hacer menor, entonces, que 10 elevado a menos 4, que era esa cota que nos indicaba el ejercicio. O sea, esa es la fórmula que reemplaza a esta parte para el método del punto fijo. Tiene otra formulación también que yo también le escribí allí, pero vamos a usar esta en este caso, que es bastante simple de entender.
por lo menos en la forma como se usa, ¿no? Llegar a esto ya es más complicadito de entenderlo, pero aquí lo que necesitamos es entender el uso de estas fórmulas. Ya, bueno, aquí hay que tomar un punto, ¿no? Por el cálculo que tengo hecho aquí, tomemos, y cuando yo coloco, por ejemplo, es que puede ser otro, pero tomemos ese, un tercio. ¿Por qué un tercio? Porque es el primero que está ahí. Entonces, aquí vamos a tener k elevado a n, y el máximo, quiere decir el mayor de los dos números, entre x0, que es un tercio, este es el x0, ¿no? Un tercio menos a, que es un tercio, coma, después viene p, que es 1, menos el x0, que es un tercio. Y eso tiene que ser menor, según lo indica aquí la formulación, 10 elevado a menos 4. Ya. Muy bien. Profesor, ¿Sí? ahí el x0 es igual a A en este caso porque tomamos un tercio, pero Por ejemplo. claro, pero eventualmente cuando tomemos este x0 como distinto, no serían iguales, ¿no? No es siempre igual, no siempre se toma el primer punto. Claro, lo que pasa es que esto, bueno, Solamente lo tomamos porque son rangos, ¿no? Son rangos los que uno establece. Claro, porque aquí podríamos haber tomado el 2 tercios. Ya, ok, me queda claro con ese El ejemplo. 2 tercios, en fin, cualquier número aquí. Ya, perfecto. Pero aquí los cálculos lo estoy viendo en una hoja, ¿no? Ya. Para Bien. no enredarme con los cálculos aritméticos. Con el contraejemplo me quedó claro. Vale. Exacto, ya. Por eso hay posibilidad, por ejemplo, ese. Ya. Entonces, k elevado a n, 1 menos un tercio, es el mayor, ¿no es cierto? Este es el más grande de los dos, el máximo. Entonces, 1 menos un tercio lo dejamos así nomás. Porque después le vamos a meter logaritmo y allí no tenemos problemas de qué tipo de números. ¿No? Eso sí. Pero el k, recuerden que el k era 1 menos un tercio. El k lo teníamos aquí, 0, 7, 9, 3, 7. Ese era nuestro k, que habíamos sacado con esa derivada. Y esto está elevado a n, y esto es menor que 10 elevado a menos 4. Y despejando aquí un poco, 0, 7, 9, 3, 7 elevado a 9, menor que 10 elevado a menos 4, partido por 1 menos un tercio. Y le aplicamos logaritmo. De nuevo, n, que es la primera parte de la desigualdad, logaritmo del número 0, 7, 9, 3, 7, menor que el logaritmo de esa fracción, 10 elevado a menos 4, partido por 1 menos un tercio. Y despejando n, entonces n, vamos a tener aquí, logaritmo en el numerador, 10 elevado a menos 4, partido por 1 menos un tercio, sobre el valor del logaritmo del numerito 0, 7, 9, 3, 7. Y ahí se lo buscamos en la calculadora, según un tecillo. N, bueno, si lo pensamos en igualdad, N más o menos sale, esta parte de aquí, ¿no? Coloquémoslo en esta parte, es 38.10. Ya. Entonces esto quiere decir que si este ejercicio es real, digamos, y queremos sacar como ecuación ahora, recuerden que f de x era
2 elevado a menos x. O sea, la ecuación es 2 elevado a menos x igual 0. Entonces, sacar valores aproximados, porque en el fondo es 1 partido por 2 elevado a x, ¿no? Que x, y obviamente si x lo hacemos muy grande, 1 partido por 2 elevado a x tiende a ser 0, ¿no? Pero ¿para qué valor de x uno llega a una tolerancia como esta? Bueno, habría que alcanzar al menos 38 pasos. 38 pasos. Es la misma idea que conseguimos en el ejercicio anterior, donde mirábamos los pasos para el método de la bisección. Ese es para la bisección, y así como se presenta para esta solución de usando punto fijo. Oye, yo estos mismos ejercicios voy a construir una lista, voy a incluir estos dos. Vamos a tratar de escribirlo de forma más ordenadita, por supuesto, y ir explicando ¿Profe? dentro de lo que es posible cada uno de los pasos. ¿Sí? Entonces, KN max sería 38. Claro, a lo más, o sea, a lo más llega hasta 38, digo. Perfecto. Puede que llegue antes. Porque estos son especies así de desigualdades, ¿no? Recuerda que las desigualdades son desigualdades. O sea, no son cantidades que se sacan con una igualdad, que uno saca la cantidad. Aunque sea una cantidad decimal, pero uno la saca. No, aquí son desigualdades. Entonces, a lo menos uno dice, mire, hasta 38 pasos, si llegó antes, mejor, pero lo que sí tengo seguridad es que no tengo que pasar más allá del 38. Esa es la idea. Esa es la idea acá. Ya entonces, se nos acabó el tiempo, ustedes tienen clase después. Entonces, estos ejercicios y otros más que yo le pueda colocar allí en la guía, lo vamos a desarrollar. Hay otro de este estilo, ¿no? En el apunte, tanto para el caso de la bisección como para el caso del punto fijo, que se llama. Hay dos desarrollados que son distintos a esto que hoy día he tratado aquí de compartir con ustedes. Entonces, en resumen, de los métodos que hemos visto, estos dos que hemos ejemplificado ahora último, tienen sus fórmulas. Uno le puede ir controlando el error. Pero para los otros, la única manera es ir controlando el error paso a paso. En cada paso, ir controlando ese error, ese error, ese error, ese error, y ver qué pasa con estos, según la tolerancia que uno se da, y con eso encuentra el número de cifras significativas, lo menos. Que no deja de ser, digamos, cifras significativas, que, ¿no es cierto?, es lo que uno espera que suceda con los valores que anda buscando, ya sea porque está haciendo una medición o está haciendo un cálculo. Eso redondea, yo diría, esta parte, ¿no? Esta parte. Profesor, Sí. entonces, en esta fórmula para el punto fijo, N es el número de iteraciones y K, ¿qué representa? K es una... Recuerden que primero hay que ver que la G', la que uno extrae de la F, derivada, claro. y la dieron G de un viaje, ¿no? La G' tiene una derivada y esa tiene que ser menor que un cierto valor K en el intervalo donde estamos trabajando. O sea, uno se lo da esto. Ahora, hay que dársela, ojalá, la más chiquitita posible. Si esto, bueno, si es 1,9999 periódica, hay que hacer un 2, digamos. Pero lo más chico que se puede. Esa sería una cuota para la derivada. Para el G que nosotros extraigamos desde la función f, hay que calcular esa derivada y hay que encontrar el máximo. Insisto, si uno mira un programa
el máximo se lo calcula y se lo da. El máximo punto donde que se aplicaría, digamos, ya. En la Claro. derivada de gx. Claro, ahí te da el CATE. Ok. Y eso, bueno, uno saca el máximo mínimo de la función. En ese sentido, teóricamente está listo, porque es el máximo mínimo de la G', ¿no? Hay que derivar otra vez más para sacar el máximo mínimo de la función, porque cuando uno tiene una función y las deriva, encuentra el máximo mínimo. Entonces, habría que, bueno, tomar esa como función. La G', la fórmula, tomarla como una función y encontrarle máximo y mínimo. Ahora no vamos a trabajar con fórmulas tan complicadas, hacer máximo y mínimo de cositas, de centonas. Profesor, una consulta. Sí. Que en el apunte habla de error de aproximación y establece la fórmula x sub n menos r menor o igual a k sub n por el máximo de x0 menos Sí. a. Es equivalente a esta. Cualquiera de Ya, las dos se puede usar. por ejemplo, ahí se supone que el k es el punto El K fijo, es el ¿no? mismo. En ambas fórmulas. Ya, el k es el punto, el punto fijo que estamos buscando, ¿no? No. K es la cota de la derivada. El punto fijo de la función g es la raíz de la función f. Ese punto no se va a encontrar nunca, porque nunca se va a encontrar la raíz de la función. Profe, ¿Sí? el K es el valor que no puede superar la derivada de G. Claro. O sea, dentro de ese intervalo, del intervalo donde uno está trabajando, la derivada tiene que estar acotada. Ya. La derivada tiene que estar acotada. ¿Qué es lo que sucede con la función aquí, no? Si el problema siempre es este. Yo lo decía el otro día, incluso en el mismo caso de Newton, ¿no? Que las aproximaciones se daban como xn menos f de xn partido por f' de xn. O sea, cuando hay derivada, ¿ya? Bueno, aquí el problema es que la derivada no sea cero, porque sería una división por cero. Y la derivada de cero significa que no hay inclinación, o sea que la curva es más o menos vertical. Curva así, ¿no? Una curva muy vertical, aunque sea un poco gordita aquí, pero muy vertical. Las tangentes son casi verticales, o sea, no hay tangente. Una cosa vertical no tiene inclinación, ¿no? No hay tangente. Entonces acá también, esto que tiene que ver con raíces, pide que esta fórmula, las derivadas, estén acotadas, no sean muy... que el punto fijo se relacionaba con la función de esta manera, ¿no? Una función tiene un punto fijo si es que es de este estilo. Este es un cuadrado, esa es la diagonal. Entonces un punto fijo porque el x es igual a g de x. Entonces en ese puntito, por lo menos, que la curva llegue al punto de manera que no sea una curva así muy parada, digamos, porque ahí no hay derivada. Sino que llegue al punto de esta forma. Para que pueda uno determinar entonces con esta expresión la cantidad de pasos que se pueda tener. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Porque si ustedes lo piensan de otra manera, bueno, ¿dónde influye K en esa fórmula? El K va aquí abajito, como denominador. Entonces, si este K es muy grande, este logaritmo es demasiado grande. Porque el logaritmo es una función creciente, ¿no? El logaritmo es una función que crece, logaritmo en uno más grande es más grande. Entonces, si este K es muy grande, ese logaritmo es muy grande, bueno, y esta fracción tiende a ser cero. O sea, el n no se alcanzaría nunca, porque queremos un n que sea menor que eso. Bueno, ¿y qué número es menor que algo muy chiquitito?
que n es menor que 1 partido por, no sé, 10.000. Cero. Diría 0 entonces. No funciona. No hay paso ahí. No hay paso porque n cuenta los pasos. Esa es la razón por la cual esto tiene que estar acotado. Esa es la idea. Bueno, ustedes tienen clase, ¿no? Yo no quiero... ¿Tienen clase la próxima? Sí, profesor, tenemos clase ahora. Ya. Entonces, le voy a grabar un resumen así más o menos como este también, ¿no? Para efecto de tener allí la clase